Hola, soy Alberto Linero Gómez. Trabajo en temas de espiritualidad, de comunicación, de educación hace mucho tiempo. Y agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Agradezco la oportunidad de encontrarnos para reflexionar en torno a dos realidades fundamentales en mi vida. E imagino que en la de ustedes también. La espiritualidad y la salud mental. Lo primero que quiero es definir espiritualidad. Para mí la espiritualidad se expresa en dos movimientos simultáneos. Uno, la espiritualidad es conexión con la esencia, conexión con mi sí mismo, conexión con eso que soy. Alguien podría pensar en el alma, alguien podría pensar en esos conceptos tan valiosos en la experiencia espiritual. Ese es el primer momento, un momento de interiorización. La verdadera espiritualidad me lleva a conectarme conmigo, no con mis imágenes, no con las definiciones que he recibido a través de los otros, sino con lo que realmente soy. Simultáneamente, se da un movimiento de trascendencia, de trascender, de salir de mí, de ir más allá de lo que soy, de ir más allá de aquí. Esto es esa capacidad humana, por lo menos hasta ahora solo tenemos conciencia de que es humana, de vernos, de otearnos desde fuera. Así entiendo la espiritualidad. Entonces allí hay unas habilidades necesarias. Capacidad de hacer silencio. Es decir, de poder acallar las voces externas y aún la propia voz interior. La habilidad de interiorizar. Esto es de viajar hacia adentro de mí. Y también la habilidad de otear. Ese verbo me encanta. En uno de mis textos lo usé mucho porque me parece genial. Es estar subido en una torre y ver desde arriba todo, porque la perspectiva seguramente ayuda a la comprensión. La habilidad de agradecer. La habilidad de dejar que el espíritu hable. Esa dimensión casi que noética de la que hablaba Frank. Ahora la pregunta, ¿y qué es salud mental? Bueno, ustedes han estado escuchando, qué sé yo, especialistas en el tema, ¿verdad? Lucía es especialista en el tema. Yo entiendo la salud mental como ese bienestar mental que me permite vivir en armonía conmigo, afrontar los desafíos que tengo y construir la vida desde el equilibrio, desde el encontrar esa ecuanimidad que me permite ser. Es decir, yo no creo que la salud mental sea ausencia de dificultades, ausencia de sobresaltos. No, yo creo que es esa sensación, esa experiencia de bienestar aún en medio de esos desafíos, de esas irrupciones de lo que no alcanzamos a comprender. La pregunta mía es cómo la espiritualidad ayuda a que haya salud mental. Y quiero responderla desde tres preguntas que para mí son fundamentales en la búsqueda de espiritualidad. La primera, la espiritualidad me ayuda a responder la pregunta ¿quién soy? Y la gran mayoría de dificultades mentales y emocionales que uno tiene están dadas
por la distorsión, por la dificultad de aceptarme y de amarme tal cual soy. Sí, la primera pregunta a la que responde la espiritualidad es ¿quién soy? Y es una pregunta que no viene dada por un libro, que no viene dada por la definición de alguien, que no viene dada por una decisión externa, sino por la autoconciencia, por la capacidad de descubrirme y de entenderme y de aceptarme y de amarme. La espiritualidad, en ese ejercicio de conexión interior, en ese ejercicio de trascendencia, me permite tener conciencia de quién soy yo. No soy una casualidad, no soy una eventualidad, no soy la ejecución de una probabilidad. Soy un ser con unas características bien precisas, bien concretas, que pasan por libertad, que pasan por responsabilidad, que pasan por solidaridad, por construir con otros. Yo creo que en la medida en la que yo voy asumiendo y entendiendo quién soy, en esa misma medida voy pudiendo equilibrar todo lo que va pasando en mi mente, todo lo que va pasando en mi ser. Entonces me descubro capaz de resolver esto y eso me llena de fortaleza para enfrentar algunas situaciones. Me siento incapaz de resolver otras porque descubro límites y eso me hace consciente de que debo pedir ayuda. Eso me hace consciente de que debo juntarme con otros para tratar de construir armonía. Por ejemplo, yo he vivido la espiritualidad desde la experiencia de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Esa ha sido mi experiencia espiritual. Pues nada, he leído algo de budismo, he revisado algo del Islam, he mirado el taoísmo, pero realmente mi experiencia espiritual está nacida en mi vinculación con Jesús de Nazaret. Y en esto soy preciso. Jesús de Nazaret. Con todo el cariño y con todo el respeto por otras tradiciones que están presentes en los textos y que están presentes en él, pero mi relación es con él. Y entonces yo desde esa experiencia con él me respondo quién soy. Y entonces me descubro como alguien con sentido, como alguien con un propósito, como alguien preparado, como alguien valioso, y todo eso me ayuda a asumir posibilidad de respuestas frente a mis miedos, a mis temores, a mis trastornos, a eso que experimento. Entonces, para mí la espiritualidad me ayuda a tener salud mental porque me responde a la pregunta o me ayuda a responder a la pregunta de quién soy. Y esa respuesta no es impuesta. No es la que me dice el catecismo. No es la que se le ocurrió a ese gran maestro espiritual. No. Es la que yo, en mi experiencia, iluminado por los autores, iluminado por la reflexión, iluminado por mi meditación, por mi oración, por las prácticas que tenga, voy descubriendo y voy teniendo. Para mí está allí lo primero. Lo segundo, me ayuda la espiritualidad porque me responde para dónde voy. ¡Ja! Claro, es que yo me descubro como alguien lanzado. A mí me encanta cuando definen al ser humano, y sé que eso tiene en sus espaldas a Heidegger, cuando definen al ser humano como un proyecto. ¿Te acuerdas de Heidegger diciendo que del ser y el tiempo, el ser humano como un ser temporal, ¿verdad? Entonces, claro, al estar en el tiempo, yo soy un siéndose. Yo soy uno que está en continua dinámica. Me gusta la palabra proyecto. Y alguna vez conversando con uno de mis profesores de antropología, decíamos que deberíamos ser como casi que proyectil. Más que proyecto, somos un proyectil, porque estamos en la vía. ¿Pero hacia dónde? ¿Pero hacia dónde? Y esta es una pregunta maravillosa. Yo creo que en la medida que la espiritualidad
me ayuda a resolver el hacia dónde, me genera un propósito. Y al generarme un propósito, me genera un camino. De nuevo está Víctor Frank detrás, ¿no? Claro, está ahí presente. La espiritualidad no solo me ayuda a saber quién soy y a apropiarme de mí, sino que además de eso, me ayuda a entender hacia dónde voy. Y ese hacia dónde voy tiene dos afirmaciones fuertes. Una, es un ejercicio de aceptar mi condición. Porque es que yo no elegí ser este. Yo no elegí nacer en Santa Marta, yo no elegí nacer hijo de Carlos, nacer hijo de Rosina, yo no elegí eso. Entonces, ahí hay algo que de alguna manera, a mí no me gusta decir, se me impone, me gusta más decir, se me regala. Es decir, me gusta entenderlo más como un don que como una imposición. Sartre creía que era una imposición, ¿verdad? O los existencialistas creían que era una imposición. Yo realmente creo que es un regalo, que es un don. Y entonces eso me implica unas aceptaciones. Porque hay cosas de esas que no puedo variar, que no puedo cambiar. Pero al lado de eso está la libertad, porque hay otras que yo sí puedo decidir. Yo no elegí ser hijo de Carlos y de Rosina, pero yo sí elegí ser un servidor. Yo no elegí haber nacido en el Mar Caribe, pero yo sí elegí vivir en medio de libros. Yo no elegí mi altura física, los centímetros que tengo, pero yo sí he elegido qué peso tengo. ¿Sí ves? Entonces, ahí ese yo hacia dónde voy se junta con dos, algo que tengo que aceptar y algo que tengo que construir. En la medida en que lo acepto, va a haber más salud mental. En la medida en que soy consciente de lo que estoy construyendo, va a haber mayor salud mental. Esto es fundamental. ¿Para dónde vas? Y entonces esto hay que... Aquí tengo miedos, porque entonces hay gente que me dice, no, Alberto, aquí hay conceptos como vocación, por ejemplo, que a mí últimamente me generan mucho ruido, me generan mucha inquietud. ¿Qué significa eso de vocación? Porque yo no creo en la predeterminación. O sea, yo sí creo que hay una configuración genética que me permite algunas cosas, pero yo no creo que determina. Yo no creo que estoy encasillado en ello. Pues sin duda yo hablo, y hablo desde niño, porque debe haber algunas células se juntan con alguna cosa por indicación genética, imagino, ¿verdad? No es extraño que mi abuela Clotilde hablara tanto. No es extraño, ¿verdad? Que tuviera una lengua fuerte, no es extraño, fluida, ¿verdad? Entonces, dime que hay... Pero bueno, yo no estoy encarcelado en eso. Yo hay muchas veces que hago silencio y muchas veces tengo timidez para hablar. Entonces, en la medida en que tú sabes para dónde vas, en la medida que tú tienes un propósito claro, que tú has elegido desde las limitaciones que tienes, vas a poder vivir más en armonía y vas a poder tener más bienestar contigo mismo. Esto es algo que se va construyendo. Entonces, es fundamental. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de vida? Y los propósitos hay que discernirlos bien. Yo siempre cuento que yo viví convencido de que mi padre quería que yo fuera presbítero de la Iglesia Católica. Yo siempre cuento que creí que mi padre vivía orgulloso de que yo fuera presbítero de la Iglesia Católica. Además, siempre creí que iba a ser un trauma para él que yo tomara la decisión de no ejercer más el presbiterado. Y siempre les cuento que cuando me encontré con él y le invité un whisky para conversar el tema, él me dijo, no joda, a mí esa vaina nunca me había gustado. Nunca supe si lo dijo para tranquilizarme en ese momento o si realmente era la expresión mayor del respeto por mi libertad. No lo supe. Entonces uno tiene que discernirlo porque no te lo impone nadie. Y hay que tener cuidado porque ahora lo impone la sociedad. Estamos en la época de las redes sociales, de los likes, de los me gusta. Estamos en la época en la que los otros quieren decidir cómo vivimos y cómo actuamos.
Estamos en la época en la que la gente te dice, ay, no te has casado. Oye, y no tienes niños. Y cuando tienes un niño, oye, ¿y el segundo para cuándo? Bueno, eso que antes pasaba en el pretil del barrio Olivo, ahora sucede en las redes. Ahora sucede multiplicado o potenciado no sé por cuánto. Hay que tener cuidado, porque es mi propósito, no me lo puedo dejar imponer. Ni siquiera por la gente que me ama. Ni siquiera por la gente que me ama. Esto suena duro, ¿verdad? Porque uno dirá, no, pero la gente que me ama quiere lo mejor para mí. Sí, pero a veces lo que ella entiende o lo que él entiende como mejor no es lo que yo he discernido es lo mejor para mí. Y yo creo que la espiritualidad nos ayuda a encontrar eso. En la oración, en la meditación, en la conciencia plena. Por lo menos la experiencia cristiana a mí me lo permite. Porque me hace entender mi libertad. Porque me hace confiar en lo que soy capaz de hacer. Porque me genera esperanza, que es una de las palabras mágicas de la espiritualidad. Cuando digo mágicas, digo que tienen mucho poder. O sea, no que sean fantasiosas, sino que tienen poder. Claro. Entonces, hay que responder para dónde voy. Hay que responderlo. Entonces, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Y ese para dónde no es una profesión. Ese para dónde no es un oficio. Ese para dónde trasciende todo eso. Ese para dónde significa ese imaginario construido desde tus valores. El otro día una señora, la gente conmigo es muy querida, afortunadamente. Soy de esos seres humanos consentidos. Me han pechichado toda la vida, todos. Bueno, hay un 5% que no. Y alguna persona del 5% me decía, estaba muy molesta porque decía, usted abandonó su propósito. Pues claro, yo le respondí, traté de explicarle, pero yo creo que la señora identifica propósito con oficio. Yo creo que la señora identifica propósito con profesión, con lugar, con estatus, con no sé. Y no. Mi propósito sigue siendo el mismo, que es servir. ¿Para dónde voy yo? Para ser un servidor. ¿Para dónde voy yo? Para ser alguien que trascienda en nosotros. ¿Para dónde voy yo? Para una felicidad marcada por un placer que no destruya en ningún sentido. Y para allá voy yo. Y podría hacer muchos oficios. En estos días estaba recordando cuando yo iba al mercado de Santa Marta con mi mamá. El mercado de Santa Marta era feo en esa época. Tengo años que no voy, no sé cómo sea ahora. Acabo de venir del mercado de Florencia, donde unos amigos me invitaron a almorzar. Y yo decía, esto no es el mercado que yo, no son los mercados que yo estoy acostumbrado, o por lo menos que están en mi mente. Cuando yo iba allá, yo recuerdo a un primo mío, bueno, que infortunadamente lo asesinaron en esa época terrible de Santa Marta de los, tú sabes. Él vendía tomates. Y vendía tomates con una pasión que yo llegué a pensar que yo podía ser vendedor de tomates. Porque él entendía eso. Yo casi que creo, yo nunca hablé más allá de él, yo era un niño de 8, 9 años, pero yo creo que él entendía eso como un servicio, tú sabes. Él no simplemente les decía, trae tomate para ustedes, sino él les preguntaba qué iban a hacer con el tomate, cómo iban a hacer. Y era yo no sé si era una estrategia de venta, yo no sé qué sea, pero a mí me parecía que era mucho más que un intercambio comercial. Lo mataron por esos tomates, ¿oíste? Algún día te cuento esa historia. Pues claro, tenía que dar 5 tomates o 10 diarios y un día que no pudo darlos y bueno, ya está. Y yo llegaba a decir, y yo hoy cuando reviso el tema de aquí para allá digo, claro, si yo hubiera sido un vendedor de tomates, yo tenía claro mi propósito. Estoy seguro que hubiera podido hacer eso. Entonces el propósito, ojo, tiene que ver con ese ideal que tú construyes desde tus valores, desde tus decisiones. Es una experiencia trascendente. Y cuando uno tiene claro ese propósito, tiene claro el presente también. ¿Te acuerdas de nuevo Víctor Frank? Cuando uno tiene claro, no como en el psicoanálisis donde uno de alguna manera encuentra el sentido atrás, ¿no? En los complejos que uno ha tenido, en las maneras como uno se ha relacionado en los primeros 7 años. No. Aquí es más
hacia adelante. Y desde adelante te jalonan. De alguna manera, desde adelante, tú mismo al descubrir, yo quiero ser eso, yo quiero vivir eso. Ojo, no tiene que ver. Tiene que ser algo muy consciente y no tiene que ver con estatus, no tiene que ver con éxito, no tiene que ver con aplauso. Tiene que ver con realización personal. ¿Sí? Bien. Y la tercera pregunta espiritual. La tercera pregunta espiritual que para mí es fundamental y que para mí es valiosa es ¿con quién voy? No basta responderse quién soy. No basta responderse para dónde voy, sino que es claro e importante en la experiencia espiritual responderse con quién voy. Bucay dice que hay que responderle en ese orden. Bucay dice, cuidado, hay gente que primero responde con quién voy y no ha definido para dónde va. Y no ha definido para dónde va. Entonces Bucay dice, cuidado, cuidado. Hay que definirla en ese orden. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y ahí sí, ¿con quién voy? La espiritualidad me ayuda a responder a la pregunta de con quién voy. Porque la espiritualidad me ayuda a descubrir al otro en su esencia y en su realidad. No a discriminarlo, no a rechazarlo, sino a saber quién es el otro. Muchas de nuestras dificultades mentales y emocionales nacen en que no sabemos quién es el otro y comenzamos a pedirle al otro lo que el otro no puede dar. Perdónenme la autorreferencia, pero me gusta hablar más mal de mí, de mi gente, que de otros. Yo aprendí esto con mis padres. Hubo un momento en mi proceso de vida que me di cuenta que ellos no me podían dar el ideal que yo estaba buscando. Porque no podían. No era que no querían, era que no podían. Y estoy hablando en términos académicos, estoy hablando en otros términos, ¿verdad? Ya había preguntas que ellos no podían responderme. No era que no me quisieran, es que no podían. Cuando yo los comprendo y los acepto así, yo tengo menos problemas con ellos. Y tengo menos problemas en mi relación con ellos. Entonces, la espiritualidad me ayuda a eso. Me ayuda desde la conciencia de quién soy, desde la capacidad de trascender por el otro, me hace saber qué me pueden dar los otros o qué no me pueden dar. Pero me hace sobre todo entender que aunque sean diferentes y no puedan o no quieran darme lo que yo deseo, no son mis enemigos. Y claro, es toda la respuesta que yo he encontrado en Jesús de Nazaret de los otros como hermanos, de los otros como esos compañeros de camino, ¿verdad? Eso a mí me parece maravilloso. Ya el otro no es un enemigo, ya el otro no es un obstáculo, ya el otro no es alguien que me objetiviza cuando me mira, sino alguien que solidariamente está ahí para acompañarme. Y entonces decido espiritualmente con quiénes voy y con quiénes no voy. Yo tengo claro que hay personas con las que yo no voy a ir a mi propósito. Y he decidido no estar. Algún día le oí decir a Dante Gebel que uno debía saber, él como predicador, debía saber con quiénes iba a fracasar siempre. Y él decía, hay gente con la que siempre voy a fracasar. Y ya sé quiénes son. Y entonces cuando fracaso frente a ellos, Si yo sabía que con ellos iba a fracasar. Porque la espiritualidad te da esa posibilidad. Y te da la posibilidad de aceptar, y te da la posibilidad de ser solidario, y te da la posibilidad de construir fraternidad o sororidad sin juzgar al otro. Simplemente entendiéndolo, comprendiéndolo. La espiritualidad me ayuda a ser más sano mentalmente porque me ayuda a comprender que yo no soy un juez de los otros, sino que yo soy fundamentalmente uno ha llamado a comprender al otro. Entonces, eso es Francisco, ¿no? En esos días estuve en Asís, que yo siempre he creído que es un lugar mágico. Yo no soy tan amigo de Francisco de Asís, lo he leído poco, a mí no me impresiona tanto. Sin embargo, cuando voy a Asís me emociono. Y fui hasta la casa de él. Entonces, todo está rodeado en ese pueblo. Y entonces yo me acordaba de cuando él decía que yo no busque ser comprendido, sino comprender. Y yo creo que eso es una actitud espiritual. Es decir, la actitud de
te lo digo con claridad, la actitud de comprender al otro y no juzgarlo, ni por su raza, ni por su opción sexual, ni por sus ideologías, no. Simplemente el juicio objetivo que hace la ley y que hace la ética, pero que es de los actos, no no de la conciencia, ¿verdad? Porque ahí hay que diferenciar. Pues claro, si este señor mata a este, yo lo puedo juzgar, porque es un dato objetivo, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer otra cosa distinta. Yo creo que a mí la espiritualidad me ha enseñado eso y me ha permitido manejar un cierto nivel de salud mental. Porque yo creo que todos de alguna manera estamos en esa búsqueda, ¿verdad? Ser capaz de controlar mi estrés, ser capaz de controlar mi ansiedad, ser capaz de no permitir que se me acumule la tristeza. Yo creo que es eso. Entonces la espiritualidad, mi oración, mi conversación con Jesús, mi descubrirlo a Él como referente, mi otear la vida. Aquí hay dos santos que a mí me enloquecen. Una, Teresa de Ávila, con la cual he sostenido una relación rara. Teresa es capaz de hacer que yo vaya a sus 500 años sin que yo lo haya planeado. Es capaz de hacerme estar ahí. Y la amo. Acabo de leer una biografía de ella y la amo, porque es una mujer fuera de su mundo. Fuera de su mundo. No se te olvide que decía que era guapa, inteligente y libre. Eso es demasiado. Le cobraron mucho eso, ¿verdad? Pero Teresa era capaz de decir, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Y eso lo dice porque logra otear la vida. Y cuando uno otea la vida, uno se da cuenta que lo más trágico siempre tiene una función en el todo. Lo que pasa es que cuando uno ve las cosas así, uno no alcanza a ver cómo se están juntando. Pero cuando uno otea, cuando uno la ve terrible, ¡ay, claro! Eso cuadraba aquí, eso cuadraba acá, y eso le da un sentido. El otro es un tipo medio demente, problemático él. Creo que la gente como que no lo ha visto en los textos. Creo que se llamaba Saulo, porque era de la tribu de Benjamín, Saulo. Le decían, como era chiquitico, le decían Paulus, pequeño, y había nacido en Tarso. Ese es otro que es capaz de otear la vida. Y entonces, como otea la vida, es capaz de decir, Dios interviene en todas las cosas para bien de los que le aman. Eso solo lo puede decir alguien que desde su experiencia espiritual es capaz de otear la vida y entender que la desgracia más terrible tenía un sentido en el mapa de la existencia. Cuando tengo esas experiencias fuertes, soy capaz de vivir de otra manera. Soy capaz de tener más salud, no solo mental, sino física y espiritual. Aquí me están haciendo tiempos. Espero ser claro en las dos ideas que he trabajado. He trabajado una definición, luego he propuesto cómo la espiritualidad, al responder 3 preguntas fundamentales, me ayuda a tener salud mental, y ahora quisiera caracterizar una espiritualidad sana, que yo creo que es la cristiana, y que creo que es la que les propongo. Sí, yo les propongo esta, porque es la que yo vivo. Tiene que tener 3 características. Y me encanta porque en esto el otro día leía a Borja Vilaseca. Borja Vilaseca, un catalán que está escribiendo sobre espiritualidad laica, y coincidíamos en esas 3 cosas que ya yo había trabajado y pensado en el texto mío. Y entonces me emocioné y dije, bueno, hay otra gente en el mundo pensando estas cosas. Yo creo que una espiritualidad para el siglo XXI, para este mundo de redes, de tecnología, para este mundo, tiene que generarme, 1, la capacidad de estar aquí y ahora. Eso se llama estar presente. Para mí es un criterio de discernimiento. Si alguna práctica espiritual me saca de mi presente, de mi aquí y de mi ahora, y me pone a vivir en el ayer o me pone a vivir en el mañana, yo no creo que sea sana. Yo creo que es sana en la medida en que me hace saber dónde soy. Jesús nos invitaba a estar vigilantes, nos decía Jesús, ¿verdad? Estar vigilantes. Pues uno no puede estar vigilante del pasado o del futuro. Uno tiene que estar vigilante del presente. Él decía, cuidado, no se duerman. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que creo que es en Getsemaní, donde le dice, no, ahí ya estás dormido, cálmate, no te duermas? Y esa invitación constante de la espiritualidad a estar despierto.
Sí, yo creo que hay experiencias espirituales que enferman y dañan a la gente. Porque me hacen perder mi presente, mi hoy. Y eso tiene que ver con este mundo. Es que yo no vivo en el medioevo. Yo ni siquiera viví en el siglo I. Y si hoy alguien me dice, Alberto, ¿tú quieres ir a vivir al siglo I? No, es que yo estoy feliz aquí en el siglo XXI. Y la espiritualidad tiene que responder a esto aquí. Si la espiritualidad está descuadrada con las opciones morales y las éticas y las opciones que se van dando, hay que revisarla. Porque la espiritualidad es dinámica. ¿Sí? Sí. A mí me encanta que Apocalipsis 21:5 dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Y yo me creo eso. Hay algunos que lo predican, pero dicen, nuevo menos esto y menos esto. Y van quitando y no, dime, ¿qué hace nuevo? Nada. No, hace nuevo todo. Yo no tengo miedo de que todo cambie. Yo no tengo nuevo de vivir en una moral distinta, de vivir en una liturgia distinta, de tener una experiencia doctrinal distinta. Presente. Segundo, conciencia. Saber. Si a mí hay algo que me impacta en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan presentan a Jesús de Nazaret como que lo sabe todo, ¿cierto? Es un man que lo sabe todo. Si uno no estudia teología y si uno no entiende lo que quiere decir el autor, uno se imagina que el Jesús de Juan es súper hombre. No. Es alguien que tiene conciencia de la historia. Por eso sabe lo que va a pasar. No como un mago, sino que sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a pasar. Hay que tener conciencia de quién soy, de dónde estoy, por dónde voy, qué hago, cómo estoy viviendo, cuáles son mis problemas, cuáles son mis errores, cuáles son mis dimensiones limitantes, cuáles son mis amigos. Hay que saberlo. Hay que tener conciencia. Y entiendo la conciencia como un saber qué. Y lo tercero, el tercer criterio para una espiritualidad sana y sanadora es el placer. Yo creo que Jesús era epicúreo. Yo estoy casi convencido que Jesús era epicúreo. Algún día habrá que escribir un libro mostrando a Jesús como el Señor de la comida y la bebida. Si lo llamaron comelón y borracho, era por algo. Lo que pasa es que después caímos en unos paradigmas ascéticos más esenios y más bautistas que cristianos. Y eres claro, a alguien le da miedo pensar que Jesús tomó un trago. Pero si tú lo ves en el Nuevo Testamento, lo único que hacía era banquetes. Yo creo que era un gocetas de la vida. Con las otras dos cosas, ¿no? Porque si le pones solo gocetas parecería un irresponsable. Además, mira toda la experiencia de amigos. Revísate qué caracteriza a un epicuro y mira a ver y busca a Jesús para que veas que coinciden muchas cosas. Hoy que está de moda volver a las escuelas filosóficas de antaño. Mira que está de moda el estoicismo, ¿no? Con Séneca, Marco Aurelio. De hecho, lo estoy leyendo por estos días. Yo creo que Jesús sabía del valor del placer. Yo no estoy hablando de libertinajes, yo no estoy hablando de pérdidas de sentido. Yo estoy hablando, ojo que dije esto después de decir presencia y conciencia, ¿no? Por eso creo, esta es la espiritualidad que yo creo que tienes que buscar. Yo creo que la cristiana la presta. Yo creo que sí. No una cristiana marcada por el sacrificio, por el misticismo. El otro día le leía a Pepe Castillo, a José María Castillo, un libro que tú me regalaste, por cierto, donde él decía que nosotros dejamos que el ideal del ser humano pasara del dichoso, del bienaventurado, al virtuoso aristotélico. Y yo realmente creo que lo que busca el cristianismo es que seamos felices. Creo que eso es lo que dice en el discurso del Sermón de la Montaña o del Llano, si quieres. En Mateo o en Lucas, según lo leas, es eso. Feliz él. Si a mí me preguntan quién es un hombre santo, yo digo que es un hombre feliz. ¿Quién es una mujer santa? Una mujer feliz. No que tenga vainas raras, locas ahí. En estos días estoy mirando vidas de algunos santos y diciendo, tu man es tan loco. No creo que hayan sido sanos mentalmente. Esas son las tres cosas que quería compartir con ustedes. Gracias por buscar y yo creo que estas cosas nos ayudan a vivir equilibradamente. Yo creo que sí. Unas definiciones para que sepan desde dónde me estoy moviendo. 2, cómo la espiritualidad responde
a la salud mental o cómo ayuda a la salud mental desde la respuesta de 3 preguntas básicas de la espiritualidad y cómo podemos vivir una espiritualidad en el siglo XXI. Con presencia, con conciencia y con placer. Oye, muy amable. Gracias. Yo atento a ustedes y si hay preguntas, si hay conversaciones, con mucho cariño. Siempre atentos a ustedes. Un beso a todos.